tema para conversar con Raúl Cordero, climatólogo, académico de la Universidad de Santiago, líder del Grupo de Investigación Antártica CL. Hola Raúl. Hola Ramón, ¿cómo estás? Aquí pues viendo estos datos, ¿no? Del hogar en que vivimos, cómo lo estamos cuidando, ¿no? Y la afectación que tiene el incendio. Ya hemos hablado otras veces de estos temas, ¿no? Ujú. Sí, em, sí, ya hemos hablado un poco sobre el fuego y cuáles son los factores relevantes para la propagación de los fuegos, para que un incendio se vuelva incontrolable. Y el factor más importante es la temperatura, Mm. ¿te fijas? Y no es una coincidencia que hayamos roto el año pasado el récord de hectáreas quemadas en el mundo, porque el año pasado fue el año más cálido de la historia. Claro. Si tienes el año más cálido de la historia, vas a tener incendios que se van a salir de control. No es que la gente anda quemando, nadie sale de su casa a quemar 6 millones de hectáreas, ¿te fijas? Es solamente que cuando se da, ya sea por dolo o incluso queriendo, ¿te fijas? Con voluntad propia, un incendio, ese incendio se puede descontrolar, ¿te fijas? Y eso es lo que pasó en muchos casos el año pasado, rompiendo por lejos el récord anterior. El año pasado fue el año más caluroso jamás registrado, no solamente por el calentamiento global, que es el que está haciendo que ese récord se rompa cada cierta cantidad de tiempo, sino porque el año pasado fue el segundo año del Niño. El Niño 2023-2024 hizo que esos 2 años sean los más cálidos jamás registrados, y el 2024 es lejos el más caluroso jamás registrado. Desgraciadamente era lógico esperar, solo esta estadística lo que hace es confirmar algo que era esperable, que desgraciadamente también vamos a romper el número el récord en el número de hectáreas quemadas por incendios forestales en el trópico. Y esa relación de alta temperatura, sequía e incendios forestales es también la explicación para algo, yendo más a lo concreto, en nuestro continente, Brasil, que lideró el ranking, Sí, po. 2,8 millones de hectáreas de selva Sí, primaria perdida. sí, tal cual. Y Bolivia, que son los dos. Fíjate tú que se perdieron por incendio 3 millones de hectáreas. Viste que 6 millones es la pérdida total. 3 millones son agricultores que buscan expandir la superficie dedicada a cultivo. Ya. Entonces esos no siempre usan incendios, sino que aparte de eso, que los 3 millones de hectáreas de deforestación, se perdieron 3 millones de hectáreas, no necesariamente por afanes de deforestación, sino que se quemaron en incendios. La gente tiene cerca de bosques, por ejemplo, una plantación. En el trópico se acostumbra a utilizar el incendio para quemar los residuos de la cosecha previa, para preparar el suelo para la siguiente cosecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú quemas tu cultivo, pero el incendio se descontrola y pasa a quemar bosque nativo. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que desgraciadamente explica por qué no los 6 millones que estamos conversando van a pasar inmediatamente a ser suelo agrícola, la mitad nomás. La mitad fue quemada por incendios, ¿te fijas? De esos 3 millones, prácticamente todo es Ya. Brasil y Bolivia. Casi 2 millones Brasil, Ah. récord absoluto, y casi 1 millón Bolivia. ¿Y por qué? Bueno, porque tú me dices, bueno, pero el calentamiento fue global. ¿Por qué, por ejemplo, no aparecieron otros que siempre están en el ranking? Congo, Indonesia, ¿te fijas? Bueno, aparecen, pero están muy por debajo. La clave está en algo que tú alcanzaste a mencionar. Esos dos países, además de las altísimas temperaturas del año pasado, fueron afectados por sequías extraordinariamente intensas. En el caso de Brasil, fue la sequía más intensa registrada en 50 años en la Amazonía. Seco y alta temperatura, olvídate, imposible parar los incendios. Y en el caso de Bolivia, Bolivia lleva ya casi una década de sequía. La sequía ha afectado, no solamente ha estado molestando con los incendios, sino que ha causado falla de cosecha. Y Bolivia hay una escasez de dólares que persiste. Por eso el presidente de la República, Arce, en Bolivia, no ha decidido ir a la reelección. El hombre está impopular. ¿Te fijas? Obviamente la gente no va a entender que esto es una cuestión relacionada con la falla de las cosechas asociadas a la sequía, sino que la economía está mala, no hay dólares, y eso es una consecuencia de la bajísima productividad agrícola asociada a la sequía. ¿Te fijas? Los incendios son un síntoma adicional. Pero imagínate, 1 millón de hectáreas perdió Bolivia en fuego. Increíble, sí. 2 millones de hectáreas perdió. Son cantidades increíbles. Para que tú tengas una idea, a nosotros cuando hemos tenido mega incendios, por ejemplo en el 2023, que fue el último año que tuvimos mega incendios, perdimos 400.000 hectáreas. No es poco. Ahora, lo malo en este caso es que estas hectáreas que estamos hablando, 2 millones en Brasil, 1 millón en Bolivia, son de bosque nativo y tropical además, que Claro. tiene un valor ecológico no despreciable, por eso estamos conversando de eso.
Ahora, tú sabes que estamos conversando que se rompió el récord, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo se había impuesto el récord anterior? En el 2016. ¿Qué pasó en el 2016? El 2016 era el año más caluroso de la historia antes de que llegara el 2023 y el 2024. Ah, ¿Y qué pasó en el 2016? No solamente el calentamiento global, también hubo el super niño Godzilla en el 2015-2016. Entonces, claro, ese año, 2016, tenía el récord infame de tener el mayor número de hectáreas quemadas en bosque nativo tropical. Desgraciadamente ese récord del 2016, niño 2016, se rompió el año pasado, niño 2023-24. Como que esa suma, niño más calentamiento global, está dejando la escoba. Bueno, así es la vida. así es la vida. Ahora, esto provoca un círculo bien complejo, ¿no? Raúl, me refiero a que Sí, si tenemos esa cantidad de incendios, también una emisión, entiendo, supongo, enorme de de dióxido de gases, carbono ¿verdad? producto de lo mismo, y si Sí. se reduce la capacidad verde, también luego para absorber aquello, ¿no? Sí y no. Tú tienes razón que cuando quemas madera vas a emitir CO2, dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. Uno pensaría, pucha, entonces eso va a retroalimentar, va a acelerar el calentamiento global. Sí, pero no, porque, bueno, esos árboles, como te decía, estos incendios ocurrieron en un bosque que no es que está siendo transformado a cultivo, sino que se quemó nomás, porque el incendio nadie lo controló. Usualmente nadie apaga un incendio cuando ocurre en un bosque nativo, porque ¿quién va a poner los recursos extraordinarios que se requieren para eso si no hay afectación ni de propiedad ni de vidas? Entonces dejan nomás que se queme la selva, entre comillas, ¿te fijas? Entonces, ya, como eso no va a cambiar, me refiero de uso, no va a haber cultivo, lo que va a suceder ahora es que esas mismas árboles que se quemaron van a comenzar a crecer. Y al crecer de vuelta, van a reabsorber el extra de CO2 que emitieron. Dicho de otra manera, los grandes incendios forestales son carbono neutrales. Ah. Causan un pulso de CO2, pero luego lo reabsorben ese mismo CO2 que expulsaron cuando se rehace la selva. Ahora uno dice, bueno, pero eso va a demorar varios años. Sí, pero el cambio climático es una cosa de largo plazo. Entonces tú puedes considerar que los grandes incendios son carbono neutrales. Ahora, uno inmediatamente puede decir, ya, entonces no es tan malo. Sí y no, porque en esa selva que se quemó, ese bosque primario tropical que se quemó, viven un montón de especies animales y vegetales que desgraciadamente perdieron literalmente su hogar, porque tú iniciabas la conversación hablando metafóricamente de nuestro hogar, ¿verdad? Ya, pero pareciera un animal selvático, digamos que se te quemó tu casa de verdad. Ya, pero si uno no tiene corazón para preocuparse de los animalitos, bueno, igual hay otro problema. El año pasado nosotros conversamos, mientras estaba quemando la selva brasileña, de una enorme nube de polvo que estaba afectando las grandes ciudades brasileñas, incluido Sao Paulo. En ese momento yo te comenté que esas nubes de polvo eran de básicamente material particulado, mugre, te fijas, Ujú. carbono negro, que cuando lo respirara se iba a comenzar a acumular en los pulmones de quienes desgraciadamente estaban en Sao Paulo esos tiempos. Si uno analiza las estadísticas de mortalidad de Sao Paulo, seguramente va a encontrar una sobremortalidad esos días posteriores a esa gran nube de humo negro que cubría la ciudad. ¿Te fijas? Yo no he hecho ese trabajo, pero te puedo contar los resultados de alguien que lo hizo, no para Sao Paulo, sino para los grandes incendios que ocurrieron en California hasta hace un par de años. No el incendio de este año en Los Ángeles, yo todavía no he visto estudio. Pero hubo un colega norteamericano que hizo un estudio reciente sobre la última década de incendios en California y calculó que la sobremortalidad, no por la gente que se quemó en el incendio, porque en los incendios usualmente la gente alcanza a evacuar, entonces las víctimas mortales de las llamas nunca son muchos, pero producto de la contaminación de las nubes de material particulado que la gente en California respiró por esos incendios en la última década, se murieron más de 50.000 personas extra a lo que normalmente se muere, es decir, una sobremortalidad. En Estados Unidos cada vida se estima en un valor de alrededor de $1 billón, así que estamos hablando de casi 50 billones de dólares en pérdidas solamente en vidas humanas. Puede ser Mm. que la vida de un brasileño valga menos para un americano que la evalúa, pero estamos hablando con toda seguridad de varias miles de personas que tuvieron muy probablemente o tendrán una muerte prematura, un acortamiento significativo en su esperanza de vida como consecuencia de la pérdida de bosque tropical.
Vaya, qué estudio interesante, ¿ah? Poder trasladarlo y esa experiencia también para ser medible en lo que venga, producto de lo que estamos viviendo también en Brasil. Quiero aprovechar un minuto nada más, Raúl, antes de despedirte, de alguna opinión respecto de lo que ha sucedido ayer en Puerto Vara, el tornado, y tal vez un poco enfocado en lo que yo decía al principio, también recordábamos, porque alguna vez lo conversamos también, de la capacidad que tenemos tecnológica de tener esta promesa de hace 6 años de tener instrumentos digo, modernos para poder anticiparnos un poco más a eventos como estos. Ujú. Pues yo creo que tú lo decías muy bien, es decir, no tiene sentido que el Estado de Chile, que no es particularmente pobre, si lo comparas con otros, te decía, no tenga todavía radares meteorológicos, sobre todo porque eso fueron además una promesa hecha por la administración del presidente Piñera, y esas promesas de Estado tienen que eventualmente cumplirse. Se entiende que en 2019 y el 2020 las prioridades cambiaron, primero por el estallido, por la pandemia, pero estamos en 2025 y todavía no se concreta la promesa del Estado a otra institución del Estado, la Dirección Meteorológica de Chile, de proveerle herramientas que un país del PIB per cápita de Chile debería tener. No somos un país tan pobre. Argentina, que tiene el mismo PIB per cápita de nosotros, tiene radares meteorológicos, produce radares meteorológicos, y nosotros ya tenemos lo que realmente es caro de producir, que es el capital humano para utilizar esas herramientas tecnológicas. Tenemos la Dirección Meteorológica de Chile, falta la plata. Así que yo espero que esta cuasi tragedia, afortunadamente no falleció nadie, al traer el tema a la prensa otra vez, termine de darle un último empujón al Estado para que se ponga al día con sus promesas. O sea, no puede ser esta cuestión de que tú prometes y luego no cumples nomás. Eso, ¿cómo que es esto? No puede ser. No puede ser. Raúl Cordero, climatólogo, académico de la Universidad de Santiago, líder del Grupo de Investigación Antártica CL, como todos los lunes con nosotros aquí en Doble Clic. Que esté muy bien, buena semana, Raúl.